Las mociones de censura son herramientas parlamentarias que se utilizan para hacer caer a los gobiernos que han dejado de gozar de la confianza del Parlamento. Y esto se produce habitualmente cuando dichos gobiernos cometen gravísimos errores, faltan a sus promesas electorales, cometen actos moralmente inaceptables o incluso incumplen la ley. Yo creo que se dan los casos suficientes como para que se pueda proponer y en teoría triunfase una moción de censura sobre el gobierno de Pedro Sánchez, aunque solo sea por su intento de rebajar a través de una ley las penas por sedición y las consecuencias que eso va a tener en el otro grave error que fue la ley del sí es sí de Irene Montero. Es obvio que Pedro Sánchez ha traicionado no solo a su electorado, sino las propias promesas, objetivamente hablando, electorales. No hay más que recordar qué decía entonces de las proclamas independentistas y qué ha llegado a pactar después. Obviamente, si nos atenemos a las consecuencias que esto tendrá en el futuro, es decir, las enormes probabilidades que va a haber, lo están diciendo ya los golpistas, de que dicho golpe se vuelva a producir con unas penas muy reducidas y además incluso con la posibilidad de poder malversar impunemente, siempre y cuando dicha malversación no vaya al bolsillo del golpista, al bolsillo directamente, pues ya de por sí generaría la posibilidad, obviamente, o casi la obligación, de plantear una moción de censura. Pero es que además probablemente sea ilegal o inconstitucional y por eso la oposición se está planteando llevar dicha ley, si se aprueba, al Tribunal Constitucional. Solo por eso ya tendría todo el sentido del mundo el plantear una moción de censura. De hecho, por mucho menos, en el Reino Unido hemos visto en muy poco tiempo caer 3 gobiernos, el de Theresa May, el de Liz Truss y el de Boris Johnson. Pero la diferencia entre el Reino Unido y España es fundamental. En el Reino Unido hay democracia auténtica. En el Reino Unido el Parlamento es libre y por tanto los diputados no dependen de los jefes de sus partidos políticos, sino de sus votantes. Y cuando han visto la posibilidad de que los votantes en unas próximas elecciones pues le saquen del cargo, han preferido, lógicamente, sacar del cargo al presidente del gobierno, en ese caso al primer ministro. Y lo han hecho incluso sin necesidad de acabar con la moción de censura, porque lo han hecho desde el propio partido. En España, en este Parlamento alfombra que tenemos, en esta oligarquía de partidos que nos gobierna desde hace muchísimos años, la única posibilidad de que una moción de censura triunfe es cuando los oligarcas quieren. Es decir, hay que convencer a los oligarcas, como hizo Pedro Sánchez con los golpistas, los separatistas y la extrema izquierda populista, para sacar a Rajoy y formar ese gobierno Frankenstein. Pero nunca a los propios diputados de los distintos partidos políticos. Una moción de censura en España no puede triunfar si está basada en convencer a los diputados de los distintos partidos políticos para que voten contra su jefe. ¿Por qué? Porque estarían votando contra la mano que les da de comer. Y eso obviamente es imposible. Feijóo lo sabe muy bien y, por tanto, al margen de la oportunidad cosmética o no que dicha moción pudiera tener, él sabe a ciencia cierta que no triunfará y probablemente por eso no la presentará. También sabe Feijóo a ciencia cierta, como oligarca que es, que solo cambiando la ley electoral podríamos revertir la penosa situación que tenemos en España, que no nos permite ser libres a los ciudadanos y que una vez hemos depositado el voto tenemos que esperar 4 años, pase lo que pase, caiga lo que caiga sobre nosotros para renovar o no un gobierno. Ayúdanos a revertir esta situación cambiando la ley electoral. Apoya nuestra campaña firmando en change.org/otra ley electoral. Participa en nuestra campaña. Firma nuestra petición en change.org. Firmar es gratuito.